Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental que a veces evitamos tocar, el ego en el liderazgo. ¿Y cuántas veces hemos visto que un gran líder se pierde porque el ego toma el control? O quizás hemos sido nosotros mismos quienes enfrentamos este desafío. En este episodio exploraremos cómo el ego puede convertirse en un obstáculo y también en una herramienta poderosa si lo sabemos manejar. Y para comenzar, quisiera dejarte un dato. ¿Sabías que según una investigación de la OCC Mundial, el 61% de los colaboradores creen que el ego del líder afecta negativamente en el ambiente laboral? Pues bien, vamos a descubrir por qué sucede esto y qué hacer al respecto. Y antes de entrar al tema de hoy, quiero recordarte que puedes seguirnos en tu plataforma de podcast favorita y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Si te gusta lo que hacemos, comparte ideas sobre liderazgo con tus colegas, amigos o a quien creas que le puede ayudar. Así, juntos podemos llegar a más líderes como tú. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y por ayudarnos a crecer. Y ahora sí, vamos al tema. Para entender mejor cómo el ego afecta el liderazgo, primero debemos explorar qué es y por qué tiene un papel tan central en nuestro comportamiento como líderes. El ego, desde una perspectiva psicológica, puede entenderse como la parte de nuestra identidad que nos ayuda a definir quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Es una construcción muy interna que regula nuestras percepciones, emociones y comportamientos en función de nuestra experiencia y creencias, sobre todo esas creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Y en el liderazgo, el ego juega un papel central, ya que influye directamente en la manera en que nosotros como líderes nos percibimos a nosotros mismos, tomamos decisiones y nos relacionamos con nuestro equipo y con todas las demás personas a nuestro alrededor. En el contexto del liderazgo, el ego puede actuar como un motor que impulsa al líder hacia la excelencia o como un freno que obstaculiza su desarrollo personal y profesional. Y aquí es donde entra esa distinción clave entre un ego saludable y un ego desmedido o sobrecrecido. Un ego saludable es aquel que le permite a un líder tener confianza en sus habilidades, reconocer sus logros y asumir esa responsabilidad por sus decisiones sin necesidad de menospreciar a otros o de buscar una validación constante. Este tipo de ego impulsa a los líderes para superar los retos, inspirar a su equipo y ser resilientes ante el fracaso. Por ejemplo, un líder con un ego saludable será capaz de aceptar retroalimentación constructiva y verla como una oportunidad para crecer en lugar de tomarlo como un ataque personal. Un ego saludable es una herramienta poderosa para el liderazgo efectivo. Y es que un líder con este tipo de ego se centra en la confianza interna y en el impacto positivo que puede generar a su alrededor. Este tipo de ego no busca dominar, sino inspirar y motivar desde una posición de autenticidad, dándonos cuenta de que uno mismo no es el centro de todo lo que sucede, sino un factor que puede tener un efecto positivo a su alrededor y que puede llevar a los demás a dar mejor de sí mismos, a dar lo mejor de sí mismos y a lograr mejores resultados. Y uno de los principales beneficios de un ego saludable es la autoconfianza equilibrada. Los líderes con un ego bien gestionado reconocen sus fortalezas sin este sentido de arrogancia y están también dispuestos a aceptar sus limitaciones con humildad. Esto les permite tomar decisiones mucho más objetivas, sin centrarse en sí mismos y su emocionalidad, sino en los factores externos, en qué es lo que va a afectar y cómo va a redundar esa decisión en acciones o en resultados específicos, así como fomentar también un ambiente en donde las personas se sientan seguras para contribuir, para crecer, para expresarse y también para tomar riesgos. Es este famoso elemento de seguridad psicológica del cual ya hemos hablado anteriormente. Además, un ego saludable impulsa la humildad activa, es decir, esa capacidad de aprender constantemente, aceptar otros puntos de vista y compartir el mérito de los logros que obtenemos. Y por supuesto, esto fortalece
establece un entorno colaborativo y de confianza, donde cada miembro de nuestro equipo se siente valorado y comprometido. Y para aprovechar mucho mejor este ego saludable, pues los líderes deben enfocarse en usar su confianza interna como un motor para el propósito colectivo, es decir, saber cómo, a partir de nuestra confianza, poder generar una direccionalidad para todo nuestro equipo, mostrándoles cuál es ese estado ideal, ese objetivo, ese propósito hacia el cual nos dirigimos, y ver cómo cada uno de los miembros, a través también de sus valores, de su propósito y también de su ego, es decir, de su constitución y de su confianza interna, podemos dirigirnos hacia esos objetivos comunes. Y es allí, en ese punto, donde el ego, tanto propio del líder como del equipo, se vuelve una fuerza positiva, una fuerza que impulsa el crecimiento mutuo y el éxito sostenible cuando tenemos ese nivel de madurez, de autoconfianza y de pertenencia que nos permite identificar qué es lo que estamos haciendo para lograr todos algo en común. Por otro lado, un ego desmedido, un ego exagerado, surge cuando la necesidad de validación externa, de control o de superioridad que tenemos se convierte en el enfoque principal, en lo que nosotros estamos viendo. Entonces, si yo me centro únicamente en ese control, en esa superioridad o en esa necesidad de validación, dejo de ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Y esto se manifiesta en esa incapacidad para delegar o generar este rechazo ante las críticas y sobre todo una tendencia a querer monopolizar el reconocimiento de todos los logros del equipo. Entonces, si mi equipo, si alguna persona, si alguien más logra algo, es gracias a mí, mi desempeño, mi desarrollo, lo que yo le enseñé. Y por el contrario, si alguien más no logra el objetivo, fue su culpa, yo le dije cómo lo hiciera, etcétera. Ese tipo de mecanismos que muchas veces los jefes utilizan para blindarse y para asumir ese control sobre los éxitos, mientras que no reconocen los fracasos o simplemente cuando no se logra lo que buscaban. Y es que una persona con un ego de estas características, con un ego desmedido, tiende también a tomar decisiones mucho más impulsivas, ojo, para protegerse, para proteger su imagen, para demostrar su poder, para facilitar esa narrativa que él tiene sobre sí mismo, de que no se equivoca, de que está en control y de que es gracias a él que se logran las cosas. Y esto en realidad lo que genera es muchísima desconfianza y motivación en el equipo. Un ejemplo clásico del impacto del ego desmedido en sobre todo la toma de decisiones es cuando un líder insiste en mantener una estrategia, un plan o una iniciativa que ha demostrado que no tiene los resultados, porque cambiarla sería percibido por él como la admisión de un error, la admisión de que eso que yo planteé, eso que yo me imaginé no estaba bien. Entonces, en vez de reconocer el error y pivotar la estrategia, lo que hacen es encasillarse en ella. En contraste, un líder con un ego saludable, por supuesto que va a aceptar la necesidad de ajustar el rumbo, reconociendo que el aprendizaje continuo es parte de un liderazgo efectivo y que necesitamos tener esa capacidad de flexibilidad y de adaptación. Y el ego también puede influir en la forma en que una persona responde frente a los conflictos. Un jefe con un ego desmedido puede preferir mantener un conflicto o incluso escalarlo con tal de no admitir el error o no generar ese margen de maniobra para poder generar nuevos acuerdos o nuevas situaciones que puedan agregar valor y que nos encuentren en un punto intermedio con la posición de la otra persona. O por el contrario, también puede reaccionar de manera muy autoritaria para imponer su posición. El tema es siempre tener esa razón y no dejarse llevar por otras personas, por otras necesidades, lo cual evidentemente es un error desde la perspectiva del liderazgo. En cambio, un líder con un ego saludable va a priorizar siempre la solución constructiva, va a considerar las necesidades de los demás y sobre todo cómo esas necesidades y esas soluciones pueden abonarnos a todos para lograr los objetivos organizacionales. Y bueno, en este tipo de casos de jefes con egos desmedidos, pues ¿cómo llegan a ello, no? ¿Cuál es el proceso para generar un ego tan desmedido que se vuelva nocivo o incluso tóxico para el equipo? Y todo esto es resultado de una combinación de muchos factores internos y externos que, si no se gestionan adecuadamente, van distorsionando la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro rol. Esto surge muchas veces porque se tiene esa creencia de que yo, siendo jefe, tengo que tener la razón, tengo que tener la
vía para poder gestionar a mi equipo, entonces me voy encasillando cada vez más en ese mal entendimiento de mi rol, de mi función, y entonces dejo de ver todo lo demás. Y a menudo este fenómeno comienza con el reconocimiento y con los objetivos acumulados a lo largo de una carrera. Es decir, son personas que pudieron haber sido exitosas en su inicio, que pudieron ser incluso muy buenos líderes, que empiezan a recibir constantes elogios, validaciones, resultados. Y esto, aunque es positivo en principio, puede llevarlos a depender de este elogio, de este objetivo, de este resultado, para reafirmar su valor personal. Cuidado, porque comentamos en un inicio que tiene que ver también con la autoconfianza. Cuando mi autoconfianza está endeble, no es lo suficientemente sólida, mi validación viene del exterior. Y es allí donde puedo empezar a generar esa distorsión de mi percepción como persona y mi valía. Y cuando esa imagen de gran éxito, de logro, se convierte en el principal motor de una persona, pues el ego comienza a desbordarse, dejando de lado la importancia del aprendizaje o la colaboración para darle paso a esa cosecha cada vez más y más y más de logros, de iniciativas, de objetivos, y siempre yo querer tener la razón. Y es que este desequilibrio se agrava, como decíamos, cuando falta esta autoconciencia y autoconfianza. Sin un proceso constante de reflexión sobre mis fortalezas y áreas de mejora, pues es fácil subestimar el impacto de mis decisiones y empezar a justificar comportamientos egocéntricos o autoritarios. De hecho, la autoconfianza nos ayuda o funciona como un freno natural al ego desmedido, pero cuando ésta está ausente, el jefe, la persona, puede desconectarse de la realidad y caer ahora sí en este tipo de patrones tóxicos. A esto se suma el entorno organizacional, que a menudo refuerza este tipo de dinámicas. Hay organizaciones, empresas, lamentablemente, donde el éxito está vinculado directamente al poder, a la autoridad y al control. Y entonces se fomenta una cultura en la que los jefes sienten esa necesidad de proyectar invulnerabilidad para mantener su estatus, el control y la toma de decisiones que tienen. Y en ese tipo de contextos, admitir errores o mostrarse vulnerable es percibido como un riesgo. Y es aquí donde el miedo a la vulnerabilidad se convierte en otro factor clave. Muchos líderes, temiendo ser percibidos como débiles o incapaces, construyen una fachada de perfección que en realidad oculta esas inseguridades y fortalece aún más un ego desmedido. Por último, a medida que los líderes ascienden en la jerarquía, suelen rodearse de personas que evitan cuestionarlos o que evitan contradecir sus decisiones. Este aislamiento en la toma de decisiones genera una burbuja en la que no reciben retroalimentación, no están empapándose de la mirada y del enfoque de otras personas, y que alimenta todo esto una visión distorsionada de quiénes son y de sus capacidades. Se empiezan a creer invulnerables y perfectos, y esto evita generar esa oportunidad de escuchar a otros. El ego se va haciendo cada vez más grande y va literalmente alejando al líder de la realidad, alejando al jefe de la realidad y de una percepción más equilibrada sobre lo que en realidad está sucediendo con su equipo, con su entorno y con los objetivos que están buscando. Y el ego desmedido en los jefes no es una característica inherente, sino una consecuencia de diferentes circunstancias que se van acumulando y que puede prevenirse o mitigarse con mucha mayor introspección, esta autoconciencia que habíamos dicho, un flujo constante de retroalimentación y una cultura organizacional que valore la humildad, que valore también la autenticidad y la colaboración. Y para ello, lo importante es siempre recordar que el ego en el liderazgo no es intrínsecamente ni bueno ni malo. Su impacto depende de cómo lo gestionamos. Como decíamos en un inicio, puede ser un aliado poderoso cuando es saludable, pero se vuelve un obstáculo significativo cuando se descontrola y cuando cambia o distorsiona la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que el ego está empezando a afectar nuestro liderazgo? Cuando este ego empieza a dominar a una persona en un rol de supervisión, de liderazgo, sus efectos se hacen muy evidentes tanto en la dinámica del equipo como en los resultados que va obteniendo. Y una de las primeras señales es la resistencia a la retroalimentación. Son esos jefes que no toleran la crítica y que suelen interpretar las observaciones como ataques directos y personales. Esto no solo limita a nivel personal,
sino que también desalienta al equipo a expresarse, a dar a conocer sus preocupaciones, a incluso dar señales de alarma cuando algo no está sucediendo bien. Y esto crea un ambiente poco colaborativo que puede evolucionar en un clima de miedo o en un clima incluso tóxico. Otra manifestación común es la necesidad de control absoluto. Los jefes con un ego muy grande suelen tener dificultad para delegar, ya que creen que nadie más que ellos puede realizar las tareas con la calidad que necesitan. Y este mal hábito no solo sobrecarga a la persona de trabajo, sino que también frena el desarrollo de las habilidades del equipo y genera dependencia en lugar de autonomía. Al no permitir que otros tomen decisiones o asuman responsabilidades, el jefe se convierte en un cuello de botella para todos los procesos y se comienza a generar la mala práctica de delegar hacia arriba, es decir, de transferir actividades, procesos y decisiones al jefe en vez de asumirlos como propios. Y esto genera un ciclo vicioso que crece cada día más y más y más y que por supuesto lleva al equipo a tener cada vez peores resultados. El temor a reconocer errores también es una señal clara de que el ego está interfiriendo en el liderazgo. Un jefe que evita admitir sus fallos por miedo a parecer débil o que busca excusas para justificar decisiones equivocadas está en realidad priorizando la preservación de su imagen sobre su equipo, sobre sus resultados. Y esta actitud puede llevar a decisiones muy impulsivas o poco meditadas con el único fin de protegerse, de proteger esa reputación, mientras que el equipo pierde noción de lo que es importante y de qué es lo que debería de estar haciendo. Además, los jefes con un ego desmedido tienden a caer en la competencia interna y entonces buscan destacar más que colaborar. Esto puede manifestarse en actitudes como monopolizar el crédito por los logros del equipo o minimizar las contribuciones de otros. Es decir, sí, el otro me ayudó un poquito, pero quien tuvo la idea, quien la ejecutó y quien la diseñó fui yo. Y este comportamiento no solo genera resentimientos, sino que también erosiona la confianza y la motivación del equipo. Y ya hemos dicho en muchas ocasiones, la base del liderazgo es la comunicación y la comunicación se centra en la confianza que generamos con los demás. Entonces no es fácil adivinar que vamos a tener cada vez peores resultados. Además, cuando se genera esta competencia interna y se empieza a competir más que colaborar, se daña la reputación del equipo en otras áreas y se genera una cultura de menor colaboración y de comunicación. Cuando se busca más destacar que colaborar, las áreas tienen menos incentivos para compartir información, encontrar soluciones conjuntas y exponer sus preocupaciones, generando otra vez aislamiento, desconfianza y el famoso trabajo en silos o tan encasillado en lo que hacemos que dejamos de ver todo lo demás. Y finalmente, una señal recurrente es la incapacidad para priorizar el bienestar colectivo por encima de mis intereses personales. Los jefes egocéntricos suelen enfocarse mucho más en cómo sus decisiones los benefician a ellos mismos antes que al equipo, a la organización o a los resultados. Esto deriva en conflictos internos, disminución de productividad y pérdida del compromiso por parte de todos. Y con todos estos elementos podemos comenzar a identificar señales que son importantes para evitar que el ego desmedido se convierta en un obstáculo. Y es que un líder consciente de estas dinámicas va a poder comenzar a trabajar en su autogestión, en su autoobservación y en fomentar una cultura que valore la humildad, la colaboración y el crecimiento mutuo antes de permitir que el ego se vaya desbordando. Y vamos a descubrir cómo. Antes, quisiera invitarte a que si quieres seguir profundizando en temas como este, visites nuestro campus en línea en campus.ideasobreliderazgo.com, donde encontrarás experiencias de aprendizaje y labs de liderazgo diseñados para fortalecer tu camino como líder. Nuestras experiencias de aprendizaje son cursos en línea con un enfoque práctico y de aplicación inmediata que puedes seguir a tu paso, a tu ritmo, y están diseñadas para ayudarte a desarrollar autoconciencia y habilidades clave para manejar desafíos como los que estamos discutiendo el día de hoy. Así que descubre esta oferta que tenemos para ti y continúa tu viaje de desarrollo con ideas sobre liderazgo. Y regresemos al tema para comprender mejor cómo trabajar en nosotros mismos. Reconocer que el ego está afectando tu liderazgo es un primer gran paso, un primer paso crucial, pero también es el inicio de todo un proceso de cambio que requiere de esfuerzo, autoconciencia y compromiso. Trabajar en nosotros mismos para superar estas barreras implica adoptar estrategias que te permitan transformar estos impulsos del ego en habilidades de liderazgo mucho más auténticas y efectivas. El punto de partida es
desarrollar esa autoconciencia. Esto significa aprender a observar tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones sin juzgarlas, es decir, nada más observar, nada más hacerlas conscientes. Una forma práctica de hacerlo es a través de la reflexión o llevando, por ejemplo, un diario donde puedes registrar las situaciones específicas en las que te sentiste desafiado o que reaccionaste impulsivamente. Pregúntate, ¿por qué respondí de esta manera? ¿Qué estaba protegiendo o qué estaba tratando de lograr? A partir de esta mayor autoconciencia, el siguiente paso es cultivar la humildad. Ser humilde, ojo, no significa minimizar tus logros, sino reconocer que el liderazgo no solo es acerca de ti, sino del impacto que tú tienes en los demás. Entonces piensa, ¿qué es lo que estás dejando en otros? ¿Cómo te aproximas y qué es lo que les estás diciendo? Una forma concreta de practicar la humildad es reconocer públicamente los aportes de tu equipo, incluso en los momentos más pequeños. Es decir, en reuniones, en situaciones muy cotidianas, aprender a dar las gracias. Aprender también a pedir disculpas cuando cometes errores. Y todo esto, lejos de ser una señal de debilidad, demuestra madurez emocional y fortalece la confianza entre ti y tu equipo. Un aspecto clave en este proceso es aprender a delegar y confiar en los demás. Si identificaste que tienes problemas para ceder el control, comienza con tareas pequeñas. Comunica claramente las expectativas y permite que otras personas tengan la autonomía necesaria para hacerlo, para ejecutar esas tareas que tú les estás solicitando. Practicar esa confianza también significa aceptar que los resultados no tienen por qué ser perfectos ni exactamente como tú te los imaginas. Cada error y cada forma de trabajo diferente te va a permitir a ti aprender y poder gestionar de una forma más efectiva a tu equipo. Además, es importante redirigir tu ego hacia un propósito mayor para hacerlo más positivo, para hacerlo más funcional en tu carrera. Así que en lugar de buscar la validación externa, puedes enfocar tu energía en los objetivos que tenemos como equipo y en cómo tu liderazgo, con ese sentido, esa autoconfianza y ese valor propio, puede contribuir a esos éxitos, a esos objetivos y al bienestar y crecimiento del equipo en total. Así que pregúntate constantemente, ¿esta decisión a quién beneficia? ¿Beneficia al equipo o solo está alimentando mi necesidad de control y reconocimiento? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza y sobre todo cómo estás tomando las decisiones bajo esta óptica? Y sin duda, mantener una perspectiva basada en ese propósito más amplio te va a ayudar a equilibrar tu enfoque y poder generar una dinámica mucho más nutricia con tu equipo. Otra herramienta poderosa es fortalecer tu inteligencia emocional, especialmente en áreas como la empatía y la autorregulación. El tener esa capacidad para identificar tus emociones y hacer cambios y ajustes te va a permitir mostrarte cómo eres y gestionar tu reacción, no permitir que esa emocionalidad salga de forma desbocada. Para ello es importante escuchar activamente a los demás, intentar comprender su perspectiva y regular tus reacciones emocionales, sobre todo en situaciones de estrés o de conflicto. Así que dedica tiempo a conectar con tu equipo de manera genuina y a conectar también con tus propias emociones para decidir qué hacer con ellas, cómo gestionarte y cómo poder afrontarlas o mostrarlas también sin caer en esos excesos o en esas reacciones tan viscerales. Finalmente, recuerda que todo esto es un proceso continuo, así que considera buscar, por ejemplo, el apoyo de un amigo, de un mentor, de alguien que te ofrezca una perspectiva externa para ayudarte a mantenerte enfocado y conectado con tu desarrollo. Cambiar este tipo de patrones impulsados por el ego no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Así que tienes que también centrarte en ver tus avances, aunque estos sean cortos. Tienes que ser consistente para transformar estas señales en oportunidades para crecer como líder. Trabaja en ti mismo, sobre todo cuando identifiques que tu ego interfiere con tu liderazgo. Y todo esto, créeme que es un acto real de valentía y de compromiso. Cuando priorizamos nuestra autoconciencia, nuestra humildad y el propósito mayor por encima de nosotros mismos y por encima de esos malos hábitos que tenemos, podemos convertirnos en líderes mucho más auténticos, confiables y efectivos, teniendo un impacto que trasciende la dinámica del equipo para lograr ese éxito colectivo. Así que, en resumen, desarrollar esta autoconciencia, cultivar la humildad, aprender a delegar y redirigir el ego hacia un propósito colectivo son estrategias esenciales para transformar este ego y esta confianza propia en una herramienta poderosa para tu liderazgo.
Ahora bien, lamentablemente no todas las personas con este tipo de ego desmedido lo han hecho consciente, sino que es muchas veces el equipo o las personas más cercanas quienes observan con más claridad este tipo de situaciones. Trabajar con un jefe egocéntrico puede ser un gran reto, pero con un enfoque estratégico también es posible de manejar la situación y en algunos casos ayudarle a reconocer su comportamiento. La clave aquí está en actuar con empatía y contacto, evitando confrontaciones directas que puedan ser percibidas o nuevamente como amenazas a su autoridad o a su persona. Así que para lograrlo, primero, enfócate en la comunicación constructiva. Encuentra momentos adecuados para ofrecer retroalimentación indirecta. Por ejemplo, en lugar de señalar los fallos o los comportamientos muy tan específicos, resalta cómo ciertas actitudes podrían beneficiar al equipo y a los resultados. Por ejemplo, le puedes decir a este jefe que no escucha o que tiene un ego muy grande: cuando nos escuchas a todos antes de tomar decisiones, siento que el equipo se compromete más con los objetivos. Este ejemplo o este enfoque positivo minimiza la resistencia en la otra persona y puede abrir la puerta al diálogo y a construir sobre ese tipo de enfoque o sobre ese tipo de observación. Otra estrategia es fortalecer la confianza mostrando compromiso con los objetivos del líder y del equipo. Los jefes egocéntricos suelen sentirse inseguros sobre posición, por lo que generar confianza puede reducir su necesidad de tener ese control absoluto. El acercarse, el ganárselos, el hacerles ver que no somos una amenaza, te va a ayudar a comunicarte mejor. Por otro lado, recuerda que muy probablemente no estás solo en tu impresión sobre esta persona, sobre este jefe. Así que puedes buscar aliados dentro del equipo o incluso en otras áreas que compartan una perspectiva similar de colaboración y confianza. Trabajar en conjunto con otras personas para fortalecer el ambiente puede contrarrestar las dinámicas negativas y ofrecer perspectivas positivas al líder. Puede estar más abierto a escuchar a diferentes personas que le están dando un mensaje consistente a que si vamos de forma muy independiente o muy esporádica a hacer este tipo de observaciones. Y por último, también reconoce sus logros y contribuciones de forma genuina. Estos jefes egocéntricos suelen necesitar validación y ofrecerla en momentos clave puede ayudar a reducir sus defensas y fomentar una conversación más abierta sobre el impacto de su estilo de liderazgo. Por ejemplo, sobre todo cuando haya mostrado cierta brecha de apertura o cierto comportamiento que realmente integra al equipo, puedes hacérselo ver. Puedes decirle: oye, me dio mucho gusto que hicieras esto porque nos hiciste sentir integrados, porque así pudimos obtener mejores resultados. Finalmente, si la relación lo permite, busca oportunidades para preguntar la opinión de este jefe sobre el impacto que tiene en el equipo. Esto puede estimular una reflexión interna sin desencadenar la defensividad. Es decir, preguntarle él cómo se ve como líder, él cómo ve al equipo, cómo lo nota, y en función de eso abrir una conversación que te permita exponer determinados puntos de vista, determinadas situaciones y por supuesto dar retroalimentación sobre lo que se está logrando con este tipo de actitudes o con este tipo de comportamientos de líder. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio sobre el impacto del ego en el liderazgo. Como hemos explorado, el ego puede ser tanto un obstáculo como una herramienta poderosa, dependiendo de cómo lo gestionemos y cómo lo entendamos. Así que reconocer esas señales de que está el ego interfiriendo en nuestro liderazgo se vuelve el primer gran paso para transformarlo en una fuerza constructiva. Recuerda que un ego saludable no solo nos permite liderar con más autenticidad y confianza, sino que también crea un entorno donde el equipo puede prosperar y de hecho puede impulsarnos a todos, incluyéndonos a nosotros mismos, a hacer cosas extraordinarias. Y bueno, si todo este tema ha resonado contigo, nos encantaría escuchar tu punto de vista. ¿Te has enfrentado, por ejemplo, a estos desafíos del ego en tu propio liderazgo o con algún jefe o con algún compañero? Compártenos tu experiencia, compártenos también tus preguntas o ideas a través de nuestras redes sociales o escríbenos directamente al correo que ya conoces: hola@ideasobreliderazgo.com. Nos encanta saber cómo cada uno de estos episodios te están ayudando en tu camino como líder y en todo tu desarrollo. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por escucharnos como cada semana. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.